Al decidirse a probarse el vestido que le había regalado su esposo, la mujer notó algo extraño, y al abrir la maleta de trabajo de él. Aún así, eres una mujer increíblemente hermosa, Sofía. Carlos volvió a mirar con admiración su reflejo en el espejo, y luego, lentamente, como si quisiera prolongar el momento placentero, dirigió la mirada al original. Sofía suspiró feliz, literalmente bañándose en la mirada de su esposo. ¿Y cómo no le iba a gustar a Carlos? Incluso a ella misma, que solía ser bastante escéptica respecto a su apariencia, en ese momento se encontraba muy atractiva. ¿Y qué mujer no se vería hermosa con un vestido así? Por mucho que se hable de comodidad, racionalidad y emancipación, el vestido sigue siendo un gran poder femenino, casi una especie de hechizo, cuyo poder, lamentablemente, en el mundo moderno está casi olvidado. Si uno mira a su alrededor, en nuestra vida cotidiana rara vez se ve a una dama con un vestido bonito, y es precisamente el vestido lo que distingue a una mujer de un hombre. Sobre todo si se tiene en cuenta que todas las demás diferencias entre los géneros ya casi han desaparecido. Las mujeres se han igualado a los hombres en todo, en oportunidades y aspiraciones, en educación y ambición, en profesiones y salarios, incluso en la apariencia, si recordamos esos cortes de cabello masculinos, el minimalismo, la versatilidad y la adoración general por los vaqueros. No hay que ir muy lejos para ver un ejemplo, basta con mirar a sus hijas, Valeria, de 18 años, y Camila, 2 años menor, verdaderas y típicas representantes de su tiempo y generación, o incluso de 2 generaciones, si se considera la rapidez con que cambia todo en la vida moderna. Ambas muy delgadas, angulosas, con figuras más de muchacho que femeninas y, como si fuera intencional, no para ocultarlo, sino para resaltarlo, no se quitan los pantalones. Y en general, su aspecto no difiere mucho, por ejemplo, del de su primo Diego, de la misma edad que la hija mayor. Cuando los jóvenes se reúnen, a veces cuesta distinguir a primera vista quién es quién. Al menos, los ojos ya algo miopes de Sofía no distinguen de inmediato la nuca rapada del sobrino del cabello corto de Camila, que sobresale en forma de erizo casi igual. Y la ropa ni hablar, es prácticamente igual entre chicas y chicos. Sofía intentó luchar contra la afición de sus hijas por lo excesivamente práctico y despersonalizado que, según ella, las desfiguraba. Mientras eran pequeñas, las niñas usaban vestidos encantadores, con cintas en las trenzas, moñitos en las coletas. En resumen, vestidas según decían los demás como muñequitas. Pero al crecer, las muñecas comenzaron a transformarse no en hermosas mariposas, como se desearía, sino más bien, en orugas. Eso, claro, es figurado. Aunque el cabello de Valeria, que le crece como antenitas después de que se lo cortó drásticamente en 8º grado, a veces le recordaba a Sofía esos insectos peludos y feuchos que aparecían en su jardín. El ejemplo fue contagioso, y al ver a su hermana, Camila también decidió deshacerse de su abundante y larga cabellera. Lo único que la consolaba era que los cortes cortos les quedaban realmente bien a ambas. Camila y Valeria se parecían mucho entre sí, y también a sus padres. Carlos y Sofía siempre habían sido una pareja muy llamativa, y hermosos cada uno por separado. Y Sofía, en sus años de estudiante, incluso ganó el concurso de Miss Universidad. Así que las chicas tenían buenos genes para ser atractivas. Rostros ligeramente alargados, con piel limpia y pecas suaves, casi invisibles, ojos grandes y grises, cejas bien definidas de una forma bellísima, y naricitas rectas y delicadas. ¡Ay, qué chicas tan maravillosas podrían haber sido! No, en realidad ya lo eran, por supuesto. Y, sin embargo, una joven con un vestido que ondea detrás de ella y zapatitos de tacón. Eso era algo tan hermoso como inalcanzable para su familia. Por lo menos, Valeria, que se encaminaba con paso firme hacia el final de la escuela, planeaba ir a la graduación con un traje de pantalón y ni siquiera quería oír hablar de algo más femenino o acorde a la ocasión. Oye, Sof. Carlos pareció captar al vuelo el fugaz pensamiento esperanzador de su esposa. ¿Y si Valeria te ve así de hermosa? Y le entra el deseo de ser, no sé, una mujer, por decirlo así. Sofía negó con la cabeza, sin creer en una posibilidad tan de cuento. Si hasta ahora no había conseguido inculcar en sus hijas el gusto por la ropa femenina, ya no tenía sentido seguir intentando. Y eso que se había esforzado honestamente por mostrarles lo hermoso que puede ser un vestido, que a veces basta con vestirse bien para que todo empiece a cambiar,
se endereza la espalda, la cabeza se alza con orgullo, las piernas parecen inexplicablemente más esbeltas, y hasta los pensamientos se vuelven más seguros y optimistas. Y como respuesta a estos maravillosos cambios internos, el mundo alrededor también parece transformarse un poco. Y este vestido en particular, parecía capaz de cambiar no solo la perspectiva, sino todo el universo. Era verdaderamente especial. Al menos, Sofía nunca había tenido nada parecido. No era un vestido común, sino de noche, largo hasta casi el suelo, de un color azul tinta noble, casi negro pero no del todo, más bien el tono de un cielo nocturno muy oscuro. Y como cuando la oscuridad más profunda se ilumina con estrellas, así también la tela brillaba ligeramente con reflejos plateados. Ajustado en la parte superior, de un brocado noble que centelleaba suavemente, parecía abrazar a su dueña mientras descendía hasta desplegarse bruscamente en una falda con pliegues voluminosos, que surgían de la nada, ocultando una abertura alta y espectacular. Las mangas, también ceñidas, dejaban sentir de repente una leve caricia de un chifón sedoso, casi transparente, que caía por debajo de los puños. Ese mismo chifón formaba una bruma ligera y translúcida sobre los hombros y la espalda. En fin, con ese vestido, los pensamientos se volvían insólitos y sorprendentes. Daban ganas de hacer un puchero coquetón, abanicarte con un abanico de plumas de avestruz y sentarte en un sofá a esperar a un príncipe encantado. Sofía, sintiéndose como una reina, extendió los brazos y giró sobre sí misma, luego soltó una carcajada. Sí, Carlos, es precioso. Preciosísimo, dijo Sofía mientras volvía a mirar su reflejo con orgullo. Bueno, ya me admiré, ya nos reímos. Y basta. Ahora me lo quito, lo guardo en la caja, y llévatelo lejos, por si acaso. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí. Carlos alzó las cejas sorprendido. ¿Qué significa eso de llévatelo? ¿No te gustó de verdad? Pero si estabas resplandeciente hace un momento. Carlos, ¿qué dices? Por supuesto que me gustó, sonrió Sofía. ¿Cómo no me iba a gustar? Nunca me había probado nada tan hermoso en mi vida, dijo, acariciando con delicadeza la tela con las palmas de las manos. Entonces, ¿por qué dices que lo lleve? Insistió Carlos, desconcertado. Carlos, estás loco. Sofía hasta levantó las manos con un gesto de desesperación. ¿Dónde se supone que voy a ponerme algo así? ¿A una reunión de padres? ¿Al mercado? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que me he vuelto loca? Casi tengo 50 años y me da por jugar a ser princesa. Y además, hasta me da miedo pensar cuánto debe haber costado este vestido. Eso no debería preocuparte en absoluto, Sof. Lo único importante es que este vestido es tuyo. ¿Y cómo te queda? Te queda tan bien que es imposible explicarlo. Carlos se abalanzó hacia ella, como si quisiera abrazarla, pero por alguna razón se detuvo en el último momento. Carlos, estás loco. ¿Dónde voy a ir vestida así? ¿A la reunión del colegio? ¿A comprar verdura? Ah, claro, si el sábado tengo encuentro con las chicas en el café, por el cumpleaños de Lucía. Me imagino el impacto que voy a causar. Solo tendré que encargarme con anticipación de que detengan el tráfico en honor a la llegada de dos damas distinguidas, yo y mi nuevo vestido. Sofía sonrió con ironía y, de verdad, se imaginó el desconcierto del personal y los clientes de ese pequeño restaurante si apareciera vestida así en una simple tarde de viernes. No, Carlos, es demasiado lujoso, aunque admitiera que me queda bien para mi figura y edad. Aún así, no tengo ningún lugar donde ponérmelo. Es un gasto de dinero absolutamente sin sentido. ¿Cómo que no tienes donde ponértelo? ¿Cómo que sin sentido? Respondió Carlos, de repente, con un tono claramente herido. ¿Y nuestro aniversario? ¿Acaso se te olvidó que en medio año cumplimos aniversario de bodas? Vaya esposa. En familias normales, las esposas son las que recuerdan a los maridos despistados ese tipo de fechas, sobre todo una así, no al revés. ¿Estás diciendo que lo vas a celebrar? Se alarmó Sofía, que no era fan de las celebraciones, y menos si se trataba de ella. Por supuesto, asintió Carlos con firmeza. Y no solo celebrar, sino festejar como se debe, con invitados, regalos, discursos y flores, en una mesa hermosa, alrededor de la cual tú no estarás corriendo. Tú caminarás entre los invitados, beberás vino, te sentarás, bailarás conmigo, y llevarás puesto este vestido. Y todos se morirán de envidia por mí. O de la risa por mi culpa, asintió Sofía con igual seguridad. No, Carlos, estás loco.
Y yo contigo. Tendré que volver a aprender a caminar con tacones de aguja, recordar cómo se hace un maquillaje decente. Y un peinado para este vestido no se logra con el secador del baño. Así que prepárate, Vázquez, se vienen más gastos, la belleza cuesta. Sofía rompió en carcajadas al ver en el espejo la cara muy contrariada y confundida de Carlos. ¿Entonces vas a quedártelo?, preguntó él con incredulidad. Ay, Sof, me alegra tanto. Te queda increíble, simplemente increíble. Gracias. ¿Gracias a mí?, se sorprendió ella. Sí, gracias, dijo él. Bueno, de nada. Oye, espero que al menos no tengamos que endeudarnos para pagarlo, ¿eh?, preguntó Sofía, lanzándose otra mirada satisfecha en el espejo. Si dejaba de lado sus típicos lamentos, los temores cobardes sobre haber perdido la habilidad de caminar en tacones y, sobre todo, si no escuchaba a la vocecita interna que chillaba sobre él, sin duda, elevado costo que había salido del presupuesto familiar. Sofía, sin lugar a dudas, estaba feliz. Ese vestido maravilloso, impresionante, era del tipo que sueña cualquier mujer. Y si no sueña, es solo porque nunca ha visto ni se ha probado algo semejante. Y a ella le quedaba sorprendentemente bien. Sí, ya tenía sus años, y de vez en cuando tenía que arrancarse canas, ya sea de la ceja, curiosamente, solo de la derecha, o del cabello, que se negaba rotundamente a esperar la siguiente cita con el tinte. Y las arrugas empezaban a extenderse por su rostro, burlándose de las cremas milagrosas que prometían alisarlas. Pero su figura, su orgullo, seguía siendo la misma que cuando recibió el título de Miss Universidad en aquel lejano año de quinto curso. En la vida de Sofía hubo épocas en las que parecía esforzarse por arruinar esa figura, comía sin medida cosas poco saludables, pasaba días tirada en el sofá. Y tener 2 hijos, como todos saben, no es algo que mejore la forma física de una mujer. Más bien al contrario. Pero Sofía tenía un rasgo afortunado, una delgadez natural, heredada de su madre y su abuela, que resistió todos los desafíos y se mantuvo, contra todo pronóstico. Y últimamente, como si despertara de repente, Sofía había reducido drásticamente su consumo de harinas y dulces, bebía litros de agua, aunque no le gustara mucho, y hasta se ponía a mover brazos y piernas por las noches, resoplando como una locomotora, siguiendo los gritos de una entrenadora de fitness en línea y los ánimos de sus hinchas familiares. Pero la clave, al final, era esa disposición genética que le había tocado en suerte. Y ahora, contemplando el resultado de esa mezcla de herencia y esfuerzo personal, Sofía sonreía con orgullo a su reflejo. El vestido le quedaba como un guante, la hacía parecer más alta y delgada, y el corpiño rígido creaba una ilusión convincente de algo que, a diferencia de su esbeltez, Sofía nunca había tenido demasiado. En resumen, después de unos minutos de tranquila contemplación, entendió con total claridad: jamás estaría dispuesta a separarse de ese vestido, aunque alguien intentara quitárselo por la fuerza. Gracias, amor, es maravilloso. Finalmente se volvió hacia Carlos, le sonrió y se estiró para besarlo. Dime, ¿por qué decidiste comprarme un vestido? ¿De dónde salió esa idea? Tú siempre has evitado las tiendas de ropa como la peste, y mucho más las secciones de mujer. Además, ni sospechaba que tenías un gusto tan fino. Y acertaste con la talla como si me lo hubiera probado yo misma en la tienda. Carlos, ¿qué está pasando?, preguntó Sofía, cayendo en la cuenta de que esta compra era completamente atípica para su marido. Carlos siempre había sido un hombre poco exigente en todo lo que se refería a él mismo, y solo entraba a una tienda de ropa bajo la amenaza directa de que al día siguiente no tendría nada que ponerse para ir a trabajar. Todas las compras para las chicas y para sí misma, su querida persona Sofía, por supuesto, siempre las hacía sola, y además procuraba hacerlo sin compañía, porque Carlos, en esas ocasiones, era sencillamente insoportable. Cuando por alguna razón acababa acompañándola a una tienda, Carlos se comportaba como un hombre típico, miraba de manera expresiva a su esposa mientras se probaba algo, y luego miraba de forma aún más expresiva el reloj. Se quejaba en voz baja pero constante, y cuando Sofía lo reprendía, suspiraba fuerte y con dramatismo, haciéndose notar por todo el centro comercial. Ponía los ojos en blanco y con su actitud entera manifestaba el profundo pesar de estar malgastando así su preciosa vida. Y ahora, de repente, un vestido femenino, de noche, un hecho completamente insólito.
Sofía volvió a mirar a su esposo con desconfianza y frunció apenas el ceño, sorprendida por lo que vio. Le pareció que el rostro de Carlos se torcía de manera extraña, como si intentara ocultar algo incómodo, una emoción mezclada de vergüenza y remordimiento. Era exactamente la misma expresión que ponían sus hijas cuando eran pequeñas y las atrapaba comiéndose un caramelo a escondidas o pintando las paredes con su pintalabios. Solo que, a diferencia de las niñas, que confesaban sus travesuras largas y abiertamente, en Carlos aquella extraña expresión pasó apenas un segundo por su cara y se esfumó. Sofía decidió que había sido solo su imaginación. Pero lo compré, y ya está. Simplemente lo vi por casualidad y pensé, ¿por qué no imaginarme algo así de hermoso en mi Sofía? Dijo Carlos en voz baja. Y luego decidí, venga, lo compro, y se lo pruebo. ¿Y la talla? Bueno, Sof, ¿quién más que yo podría conocer tus medidas? Además, al fin y al cabo, soy ingeniero, sé calcular volúmenes y circunferencias a ojo, murmuró Carlos, algo avergonzado, incluso se sonrojó un poco, pero sacudió la cabeza con determinación y terminó con un tono ya alegre y juguetón. Me da curiosidad. ¿Dónde podrías haberte topado con esto, así, por casualidad? Dijo Sofía, sin dejar de mirarse desde todos los ángulos. En la planta esa suya, quizás. Vázquez, ¿a qué te dedicas realmente en esas giras laborales? Me dices que vas a montar equipos y en realidad te paseas por pasarelas de alta costura. Confiesa. Sofía fingió estar enojada, dio un pisotón en el suelo y se puso con los puños en las caderas. Carlos carraspeó, se acomodó el pelo y miró a su esposa con una sonrisa tonta y arrepentida. Y otra vez, por un instante, a Sofía le pareció que una sombra de miedo y confusión le cruzaba el rostro. Lo miró con preocupación. ¿Qué le pasa hoy? Ella conocía esa cara desde hacía muchos años, habían compartido todo en esta vida por casi un cuarto de siglo, y un poco más si se contaba la amistad que comenzaron en quinto año, justo cuando ella brilló con su belleza al ser coronada Miss Universidad. Fue precisamente ese concurso moderno y extravagante para la época, al que Sofía llegó casi por accidente, tras perder una apuesta tonta con sus compañeros, lo que marcó el inicio de su historia juntos. Volvió a observar el rostro de su esposo, pero ahora parecía completamente normal, el de siempre, aunque algo ausente, como si estuviera sumido en pensamientos no del todo agradables. Oye, Carlos, ¿te imaginas si hubiera tenido este vestido en ese concurso de belleza en la universidad? Creo que me habría llevado algo más que unas flores y la diademita del decano. ¿Qué opinas? ¿Qué? Sí, tienes razón, el decano. Nuestra universidad ya no es lo que era, respondió Carlos, como emergiendo de sus pensamientos. Lleva 2 años sin poder nombrar a un decano decente. Siempre tienen a alguien en funciones provisionales. Carlos empezó a murmurar cosas sin sentido. ¿De qué hablas? Sofía se volvió hacia él. ¿Qué provisionales? ¿Qué nombramiento? Yo estaba hablando de nuestro decano. El profesor Martínez, el de cuando estudiábamos. ¿Recuerdas cómo me entregó el primer premio? Hasta se puso poético. Por primera vez la ciencia se rinde tan claramente ante la belleza. Hablabas del concurso, dijo Carlos, dándose cuenta. Sí. ¿Y qué decías? Escúchame, querido. Sofía por fin dejó de contemplar su deslumbrante reflejo y se volvió completamente hacia su esposo. Estás raro hoy. No me escuchas, y tienes una expresión en la cara que no entiendo. No te preocupes, suspiró Carlos, haciendo un gesto con la mano. Estoy cansado, Sof. Nada más. El tren nocturno, ya sabes, no es precisamente un placer. Y ayer, en la planta, como siempre, todo se vino abajo en el último minuto. Ya estábamos por salir y me traían pilas de documentos sin firmar, otros con preguntas. En fin, casi pierdo el tren. Y Antonio roncó toda la noche como un elefante resfriado. No sé ni cómo aguanté hasta la mañana. Y encima tengo que pasar hoy por la oficina, ¿me entiendes, Sof? Documentos, informes, llamadas urgentes. Así que me voy corriendo, ¿vale? La puerta hacía ya rato que se había cerrado tras Carlos. El increíble vestido volvió temporalmente a su lujosa caja de regalo, hecha de cartón brillante, esperando a que su nueva dueña echara por fin del armario toda esa ropa vieja e indigna, como esa chaqueta de cuadros 1000 veces usada, o los vestidos de verano con bolitas y hilos sueltos, y le hiciera un lugar apropiado a esta verdadera obra maestra del arte de la costura. Sofía intentó retomar sus tareas habituales,
pero pronto lo dejó todo y volvió a abrir la caja. Ese vestido era realmente sorprendente. La atraía como un imán. Pensar que hacía apenas un par de horas estuvo a punto de rechazarlo. Y ahora lo único que quería era ponérselo de nuevo y sentirse, al menos, como en una velada de gala. ¿Y por qué no?, pensó Sofía. Pues me lo pongo. Las chicas, cuando vuelvan del colegio y sus actividades, tienen comida. Carlos estará fuera por un buen rato. Estoy sola y quiero volver a sentirme hermosa, como una reina, y que el mundo espere. Sacó el vestido de la caja, volvió a sentir el peso agradable y noble del brocado, y, cerrando los ojos con suavidad, lo presionó contra su mejilla, y se estremeció. El aroma fino, casi imperceptible, apenas existente estaba allí. Provenía, sin duda, de la tela, que ahora rozaba apenas su rostro. Era un olor totalmente ajeno, ligero, pero penetrante y persistente, con un dulzor inconfundible, propio de los perfumes caros de las marcas más exclusivas. Sofía, en cambio, siempre había preferido fragancias neutras, muy suaves, con notas cítricas o verdes. Y aunque supusiera que, al probárselo antes, podría haber dejado algún rastro, definitivamente ese no era su perfume. Al ponérselo hacía poco entre el asombro inicial, el deleite posterior, la charla con Carlos y su comportamiento algo extraño, no se había fijado en ese leve y extraño aroma, pero ahora lo percibía con total claridad. Y además, su sentido del olfato siempre había sido muy agudo. ¿Qué significaba eso? No había duda, era perfume, y femenino. Sofía volvió a dejar el vestido en la caja y lo miró con desconcierto. Ya no tenía ninguna intención de probárselo. Lo que antes deseaba, ahora la repelía y hasta la asustaba. No por su precio ni por su ostentación, sino por el misterio que escondía ese aroma ajeno, tan sutil como sospechoso. ¿Dónde lo compró Carlos? ¿Y quién se lo probó antes de que llegara a mí? ¡Qué tontería! Se enfadó Sofía consigo misma. Bueno, sí, hay algo allí. ¿Y qué? Seguro que muchas mujeres se lo probaron antes de que Carlos lo comprara. No es agradable, claro, pero tampoco es una tragedia. Convenciéndose de que no había motivo real para preocuparse, se puso a hacer sus tareas con una canción en voz alta, una de sus favoritas. Pero nada salía bien. Las papas del acompañamiento se pasaron de cocción, entre la ropa clara que metió a lavar apareció un calcetín rojo chillón de Camila, y claro, arruinó todo. Se le resbaló de las manos una taza y se hizo añicos en el suelo y no una cualquiera, no, era su preciosa taza de porcelana. Para rematar, al pasar el azúcar del paquete al frasco, no vio un agujero en el lateral de la bolsa y espolvoreó de azúcar no solo la encimera, sino también el suelo y todo a su alrededor. Juntando como pudo los trozos rotos de la taza y el azúcar pegajoso que se le quedaba en los pies, Sofía finalmente se rindió, se sirvió una taza de té y se sentó en la cocina. ¿Qué le pasaba? Si hacía apenas un rato estaba de excelente humor, y tenía motivos para estarlo. En el trabajo por fin le habían aumentado el sueldo, claro que, como siempre, junto con nuevas responsabilidades. Pero eso no era lo peor. Su hija mayor, Valeria, al parecer animada por la cercanía de las vacaciones, se había puesto las pilas, recuperó sus calificaciones, y el fantasma del temido suspenso en química parecía alejarse. Camila había ganado otro torneo de ese extraño deporte suyo, hockey sobre césped. Qué afición tan rara para una chica, pero intentar decírselo a Camila era perder el tiempo. Carlos había regresado de una larga comisión de trabajo y le había traído un regalo inesperado y precioso, que le había devuelto de golpe la autoestima. ¿Acaso no eran razones más que suficientes para estar contenta? Y, sin embargo, ahí estaba esa tristeza repentina, ese malestar extraño, como si algo dentro se removiera y doliera con un presentimiento oscuro. ¿De verdad todo era por ese tenue olor a perfume ajeno en el vestido? Pero eso no tenía sentido. Aunque su olfato no le fallara y efectivamente fueran perfumes femeninos, ¿qué? Ya debía imaginar que Carlos no le compró el vestido porque quiso sorprenderla, sino porque ya no le servía a otra, y esa otra, por supuesto, sería la amante de su marido, porque, claro, no podía ser de otra forma. ¡Qué idea más absurda! Señora Macbeth en versión madurita, celosa de su propio esposo. Sofía sonrió con ironía, pero enseguida su rostro volvió a ensombrecerse, porque en realidad no era por el vestido, ni siquiera por ese maldito aroma de perfume, era por otra cosa,
porque en su vida no todo era tan perfecto como creían quienes los conocían, ni tan bonito como parecía desde afuera. Y ni siquiera a sí misma se había confesado aún que desde hacía ya mucho tiempo no la abandonaba una sensación extraña, como si algo malo estuviera ocurriendo entre ella y Carlos. ¿Qué exactamente pasaba en su vida? Ni siquiera ella misma habría sabido explicarlo. Simplemente, de vez en cuando se instalaba una tensión desconocida, un frío leve e inexplicable que antes no existía. Era como cuando, en un día soleado y cálido, de pronto todo se oscurece por la sombra de una nube que aparece de la nada y se posa sobre el sol, la piel se eriza con un cosquilleo desagradable, los hombros se encogen, la cabeza se agacha, y los ojos buscan en el cielo la amenaza. Pero la nube desaparece, la luz y el calor vuelven a derramarse desde lo alto, y todo parece estar bien de nuevo, sin rastro de la inquietud anterior. Así le pasaba a Sofía. No podía entender la causa de su ansiedad repentina, de esas pequeñas punzadas de malestar. Pero sin duda tenía que ver con Carlos, él había cambiado últimamente, y eso era innegable. No se había dado a la mala vida, ni se emborrachaba, ni desaparecía por las noches, ni llegaba a casa con marcas de lápiz labial en la ropa o en la cara. Por supuesto que no. Exteriormente seguía siendo el mismo hombre familiar y querido hasta en el más mínimo gesto, que dormía exclusivamente sobre su costado derecho, untaba la mayonesa en el pan y veía sin falta todos los programas nocturnos de televisión. Seguía siendo equilibrado y tranquilo, con un toque de ironía, atento y, en el mejor sentido de la palabra, un poco pesado en sus razonamientos. Carlos continuaba bromeando con lo que él llamaba su reino de mujeres, su esposa, 2 hijas y, a veces, la madre de Sofía, que se quedaba con ellos por temporadas. Con esta última, por cierto, Carlos tenía una relación excelente que desmentía todos los estereotipos sobre suegras y yernos. Carmen Rodríguez lo llamaba mi Carlitos y bromeaba diciendo que iba a desheredar a su hija rebelde en favor del yerno. Carlos, por su parte, respetaba sinceramente a la mujer que alguna vez los acogió en su casa hasta que pudieron tener la suya propia. Carlos trabajaba mucho, viajaba constantemente por su profesión como ingeniero especializado en la instalación de equipos complejos, comía con gusto todo lo que Sofía cocinaba. Hablaba sobre unas vacaciones conjuntas que llevaban años siendo solo tema de conversación, olvidaba entregar la ropa sucia a tiempo. En fin, todo parecía igual que siempre. Y sin embargo, algo estaba pasando. Carlos había cambiado, y esos cambios eran casi imperceptibles, como ese maldito aroma de perfume en el vestido. Sintiendo que sus pensamientos volvían a desviarse hacia un lugar no deseado, Sofía se sacudió, se puso de pie. Tenía que distraerse, dejar de pensar en tonterías, ocuparse de algo útil. Por ejemplo, deshacer la maleta de trabajo de Carlos, que como siempre había dejado tirada en medio del pasillo. Normalmente él mismo la deshacía al regresar, porque le daba vergüenza su costumbre de hacerla siempre a última hora, metiendo todo al azar. Luego pasaba un buen rato desenredando calcetines, cables de cargadores, papeles de trabajo, notas con nombres y teléfonos, objetos de aseo, camisas. Todo mezclado sin orden alguno. Pero ahora Sofía necesitaba poner manos y mente en otra cosa, y la maleta de Carlos era perfecta para eso. Abrió la tapa con un suspiro. Ante sus ojos apareció la mezcla habitual, ropa limpia y sucia, papeles, cables. Carlos siempre tenía de sobra, sobres de café, toallitas húmedas, varios paquetes, todos empezados, y hasta un par de agujas metálicas envueltas en plástico, seguramente piezas de algún aparato. Fue sacando las cosas grandes y dejando caer las pequeñas de nuevo al fondo. De pronto, al tirar de una camisa sucia por la manga, escuchó un claro tintineo metálico. Pasó la mano por la tela y enseguida lo sintió en el bolsillo del pecho, un pequeño objeto que hacía ruido. Eran 2 llaves en un llavero. 2 llaves comunes y corrientes, de las que abren cerraduras típicas en puertas cualquiera. Estaban ahora en la palma de Sofía, que las observaba sintiendo una especie de debilidad extraña. No, esto es insoportable. Me estoy volviendo una histérica, pensó con enojo. Vamos a ver, hay unas llaves en la maleta de Carlos. ¿Y qué? Sof, ¿sabes cómo sería el mundo de mis sueños? Sonó de pronto en su cabeza la voz de su esposo. Un mundo sin llaves. Es mi maldición personal, te lo juro. Las llaves. Debería llevarlas colgadas al cuello como un niño de primaria. Y era cierto.
Carlos perdía llaves constantemente, de forma casi patológica, tanto que con el tiempo dejó de llevarlas del todo. Siempre volvía a casa más tarde que todos y salía antes, y en cualquier otro sitio no las necesitaba. Entonces, ¿qué eran estas? Sofía volvió a mirar las llaves, comunes, genéricas, de esas que se usan en millones de puertas. Y parecían, efectivamente, llaves de apartamento. Más aún si se le sumaba el llavero, un pequeño conejo metálico esmaltado, gris, con carita simpática y una gran sonrisa. Un conejo. Sofía hizo un esfuerzo honesto, pero no logró imaginar a Carlos llevando algo así. Aunque se hubiera hecho con unas llaves, por ejemplo, de una oficina, jamás le pondría un llavero así. Sofía, como persona sensata e inteligente, podía encontrar al menos una decena de explicaciones lógicas al hecho de que aparecieran esas llaves en la maleta de su marido. Al menos, eso fue lo que pensó al principio. Bueno, por ejemplo, tal vez ni siquiera fueran sus llaves. Puede que las hubiera encontrado. Digamos, su eterno compañero de viajes, Antonio Méndez, al que Carlos siempre llamaba simplemente Antonio y del que se quejaba por su costumbre de roncar escandalosamente sin importar el entorno. Quizá las perdió, y Carlos simplemente las recogió y se olvidó de devolvérselas. Aunque, siendo sincera, no era una gran teoría. No solo no resultaba convincente, es que ni siquiera sonaba plausible. Sofía dejó el llavero sobre la mesa, y una desagradable sensación se apoderó de ella, como si una masa fría y angustiosa, que llevaba tiempo escondida en lo más profundo de su ser, comenzara a avanzar, a extenderse por su cuerpo y amenazara con alcanzar su corazón. Ya basta, pensó. Tenía que dejar de pensar en eso. Carlos volvería del trabajo en un par de horas. Ella simplemente le preguntaría qué eran esas llaves, esas malditas llaves que, al paso que iba, conseguirían que odiara para siempre a los pobres conejitos dibujados que no tenían culpa de nada. Y en general, qué tontería meterse en todo eso. Al final, eran las cosas de Carlos, que las organizara él. Sofía estiró la mano con decisión hacia la tapa de la maleta, y se quedó paralizada. De un bolsillo lateral sobresalía una esquina de una fotografía en color, con lo que claramente era un voluminoso peinado femenino de cabello oscuro. En su familia, de rubios naturales, nadie tenía ese color de pelo. Y el hecho de que hubiera una foto en la maleta de Carlos, perteneciente claramente a una mujer, superaba incluso lo de las llaves. Sofía sintió un mareo repentino. Finalmente, como quien se decide a enfrentar algo inevitable, estiró el brazo y sacó la pequeña foto. Era la imagen de una mujer joven. Reía alegremente hacia la cámara, mostrando unos dientes blancos y parejos, lo que hacía que su rostro pareciera aún más iluminado. Era hermosa, con rasgos proporcionados, el cabello largo, oscuro y ligeramente ondulado, y unos ojos grandes y abiertos. Sofía, sujetando la foto con la punta de los dedos, como si temiera quemarse o dejar huellas, le dio la vuelta. Moviendo los labios, como una niña de primer grado que recién aprende a leer, descifró la inscripción escrita con la letra de Carlos. Mi Anita. Pues bien, ahí estaba el meollo del asunto, y el final de todo también. Imaginar que esa foto era un simple gesto amistoso de alguna empresaria agradecida por la instalación de equipos. Incluso con toda su imaginación, Sofía no podía tragarse algo así. Con cuidado, como si le doliera, Sofía devolvió la foto al bolsillo, metió también las llaves, arrojó de nuevo al interior de la maleta todo lo que había sacado antes y cerró la tapa de golpe, estremeciéndose con el sonido. El sordo golpe de plástico sonó como si acabara de caer una losa de cemento, separando para siempre a Sofía de su vida anterior, de sus sentimientos y pensamientos de siempre, de sus sueños, de su familia, y, sobre todo, de el de Carlos. Sofía apagó la luz, se encogió en un rincón del sofá de la cocina y se quedó quieta. Sofía Morales era hermosa, no bonita ni simpática, como cientos o miles de chicas jóvenes y estudiantes. No. Hermosa de verdad, de forma llamativa y evidente. Ella lo sabía, lo entendía y aceptaba con gusto la atención que solían recibir las rubias de ojos verdes, piernas largas y figura delicada. Eso sí, nunca se le pasó por la cabeza convertirse ni en modelo, ni en actriz. Para lo primero no sentía vocación, para lo segundo, simplemente consideraba que no tenía el talento necesario.
Pues mejor así, decía Sofía riendo, con un inusual sentido del humor y una notable sensatez para su edad. Seré una abogada guapa. ¿Y qué? En derecho, el aspecto tampoco es lo menos importante. Y de hecho, entró a la universidad a estudiar derecho. Pero si eres una tonta, le soltaba sin filtro su amiga y compañera de clase, cuando se aparecía por su casa. Estás aquí con la nariz metida en el libro. El examen es en una semana, ¿eh? Respondía Sofía con una sonrisa pícara. No te vendría mal sacudirles el polvo a tus libros también. Ya verás, te van a echar por no estudiar, Isabel. ¿Y luego qué harás? Pues desde luego, no meterme entre libros. Ay, si yo tuviera aunque fuera un tercio de tu belleza. No, ni eso. Una cuarta parte. Isabel entornaba los ojos con picardía y levantaba la punta del meñique. Sabría perfectamente en qué emplearla en lugar de arruinarme la vista. Sofía reía, se quitaba esas ideas de encima con un gesto, seguía estudiando, aceptaba con gusto la atención masculina, pero ella misma no mostraba interés por nadie en particular. Y entonces llegó aquel concurso de belleza, Miss Universidad. Morales, te lo ruego de verdad, dijo el tutor del curso en tono serio. Y te hablo en nombre del decanato, no por gusto. Eres nuestra candidata más obvia. Que digo, la única del curso, si lo piensas bien. ¿Por qué te ríes, Morales? Exclamó con indignación y de repente soltó una carcajada. Sofía, en serio, haznos el favor. ¿Te imaginas? Concurso de belleza. Y sin una sola chica guapa de verdad. Lo que pasa es que no te atreves, intervino incansable Isabel, después de escuchar las bromas de Sofía. ¿A que no tienes valor? Vas a echarte atrás. Mira, hagamos un trato. Si te presentas al concurso y ganas, yo prometo sacar matrícula de honor en la próxima convocatoria. El juramento de Isabel fue tan poco habitual y tan disparatado que Sofía le dio la mano con decisión. Su madre, sorprendida por lo insólito del paso que daba su hija, consiguió de algún sitio un vestido largo precioso, y así fue como Sofía salió al escenario del salón de actos de la universidad. Y entonces tropezó, y casi se cae. Desde la primera fila, un joven la miraba sin apartar los ojos. Sofía, como toda chica guapa, estaba acostumbrada a las miradas, unas tímidas y disimuladas, otras abiertas, directas, descaradas. Sabía cómo ignorarlas. Pero esa mirada era distinta, ardiente y a la vez tímida, como si pidiera disculpas, llena de admiración y sorpresa. La inquietó, la emocionó. Sofía levantó la cabeza con orgullo y le sonrió, una sonrisa deslumbrante, sincera, dirigida solo a él. Y él lo entendió. Eres una chica increíble, lo sé. Seguro te lo dicen todos los días, más de una vez. Pero no sé qué podría hacer ¿para qué tú? Eso le dijo después del concurso. Concurso que, por supuesto, Sofía ganó. Estaba frente a ella, con un ramo de rosas, sonriendo con timidez y nerviosismo. Lo curioso era que él mismo era muy atractivo, y esa inseguridad no se esperaba en alguien como él. No hace falta que pienses nada, dijo ella, para su propia sorpresa. Vamos a sentarnos en algún sitio. Estoy muerta de cansancio y muerta de hambre. Fueron a una cafetería pequeña. Sofía devoraba una pizza gigante, absolutamente incompatible con su recién adquirido título de reina de belleza, mientras Carlos la miraba con ojos llenos de felicidad. Después vinieron muchos años junto a Carlos. Años de todo tipo, buenos y no tanto, tranquilos y otros en los que Sofía se preguntaba en serio si había elegido bien con quien compartir su vida. Pero los momentos malos siempre pasaban y la felicidad volvía. Y ahora se había acabado. La foto y las llaves pusieron un punto final grueso, sucio, como una mancha de tinta a todo. Sofía se sentía como si se observara desde fuera, como si no fuera ella. ¿Qué haría ahora esa Sofía? ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Fumaría por primera vez en su vida? ¿Estrellaría una silla contra la ventana? O tal vez se pondría su nuevo vestido magnífico, ese que olía a perfume ajeno, esperaría a su querido esposo, y lo abofetearía con el puesto. Sofía, ya estoy en casa. La voz de Carlos, tan familiar y cercana, la sacó de sus recuerdos y pensamientos. No sabes lo agotado que estoy hoy. Fue terrible. No te imaginas el caos en el trabajo. Es como si me hubiera ido 2 años en vez de 2 semanas. Sofía, ¿por qué estás sentada a oscuras? Sof, ¿pasó algo? Dime, Carlos, ¿tu Anita va a venir a nuestra celebración de aniversario? Preguntó ella,
con una voz tranquila. Supongo que cerrará la puerta con sus llaves del conejito, ¿no? Ahora sí, pensó. Ahora se va a poner pálido, va a tartamudear, a inventar, a mentir. Y Carlos, efectivamente, se puso blanco como una sábana, tanto que ella llegó a asustarse por él, pero no dijo nada. Tragó saliva con esfuerzo, se sentó frente a su esposa y, finalmente, habló. Sofía, amor, no es lo que estás pensando, de verdad que no. Cerró los ojos, suspiró profundamente y continuó. Debí contártelo hace tiempo, te lo debía, pero no me atreví. Tenía miedo, Sofía, porque para mí, esto seguramente es el final. Tú nunca me vas a perdonar. Mi vida se va a destruir. Pero está bien, me lo merezco. Así que, escúchame. Carlos Vázquez nació en una familia completa, feliz y acomodada. Fue un hijo muy deseado. Como suele suceder en estos casos, fue proclamado el mejor bebé del mundo y rodeado del correspondiente nivel de atención y cuidados. A Carlitos lo malcriaron desde la cuna, con intención y constancia. Su madre, una tía muy cercana y dos abuelas volcaban sobre aquel niño guapo como un ángel, listo y vivaz torrentes de amor y ternura. El padre, que soñaba con rescatar a su hijo del dominio absoluto de las mujeres del hogar, intentaba influir de vez en cuando en su crianza. Apenas el niño cumplió 10 años, lo inscribió en una escuela deportiva, empezó a llevarlo de pesca, de excursión y a la casa de campo no para tumbarse en la hamaca y comer frutas, sino para hacer trabajo de hombres, cortar leña para la sauna, arreglar una cerca torcida o lavar el coche. Carlos entendió pronto que ser el hijo de papá era mucho más difícil que ser el hijito de mamá, aunque también mucho más interesante. El chico era realmente listo y aprendió rápidamente a equilibrar las expectativas de sus padres, adaptándose a sus ideas sobre su educación. Con su padre se sentía fuerte, valiente, decidido, y con habilidades que sus compañeros ni siquiera imaginaban. Claro que eso se pagaba con la libertad y el esfuerzo físico. En compañía de su madre y las demás mujeres amorosas de la familia, se bañaba en un océano de adoración y permisividad. Gracias a esa doble influencia en su crianza, Carlos no se convirtió en un egoísta empedernido ni en un niño mimado, era un chico fuerte, bien desarrollado físicamente, con buena cabeza, y al mismo tiempo convencido, de manera sincera, de que en su vida y en su destino todo saldría como él quisiera, tal vez no de inmediato, ni en su totalidad, pero sí en lo esencial. Porque él, Carlos Vázquez, se lo merecía más que nadie, y nadie tendría derecho a discutirlo. Por eso, cuando a los 16 años esa certeza se tambaleó, fue un golpe tremendo. Y lo más sorprendente fue que el motivo de aquella sacudida fue una chica. Elena era una joven bastante inusual, y lo más curioso en ella era que su aspecto y su comportamiento coincidían perfectamente. Porque cómo se reparten normalmente los papeles en los grupos de adolescentes en el barrio, en el colegio, en clubes, etc. El papel de líder, por lo general, se lo quedan quienes llaman la atención físicamente, los altos, los diferentes. Todos los miran, simpatizan con ellos sin querer. Y de ahí al respeto hay un paso. Al menos eso Carlos lo creía a pie juntillas desde hacía años. Siempre era el primero en la fila del colegio por su estatura, fuerte y atlético gracias a años de natación y al empeño de su padre. Y además, tenía ese aspecto de líder nato. La naturaleza y sus padres le habían dado rasgos armoniosos, cejas espesas y bien definidas, ojos grises, labios delineados. Tenía mechones rubios claros que caían sobre su frente y, para colmo, estaba libre de todos esos defectos típicos de la adolescencia, orejas grandes, nariz larga, nuez sobresaliente o acné. De hecho, Carlos descubrió muy pronto el poder de su flequillo rubio, y se negaba tajantemente a ir a la peluquería hasta que ya no podía más y parecía una niña bonita, momento en que su padre lo amenazaba en broma con hacerle trencitas y mandarlo así al colegio. Las chicas del colegio crecieron lo suficiente como para fijarse en Carlos Vázquez. Y cuando descubrieron que esa belleza iba acompañada de unos hombros anchos, vestía ropa moderna y cara, tenía buenas notas, un título deportivo y estaba a punto de recibir un ciclomotor como regalo, aceptaron su liderazgo sin condiciones. Los chicos de su edad ya lo habían hecho mucho antes. Para ellos, Carlos Vázquez era un tío normal. Claro que de vez en cuando daban ganas de darle un buen puñetazo en la cara, solo para romper esa perfección tan irritante, y que no se creyera tanto.
Pero Carlos sabía defenderse en serio. Además, Vázquez realmente era buen estudiante, pero sin creerse superior a los demás, y a menudo ayudaba a sus compañeros más despistados en los exámenes. Para cuando llegaron a los últimos cursos, Carlos Vázquez se había convertido en el líder informal indiscutido entre sus compañeros. Era considerado el chico más guapo según opinión unánime de las chicas y tenía una reputación sólida ante los profesores. El primer día del nuevo curso, en 10º grado, comenzó como de costumbre. Después de las vacaciones, los alumnos se saludaban con entusiasmo, se daban palmadas en los hombros, compartían novedades y ya empezaban a lamentarse anticipadamente por las pruebas que los despiadados profesores segaramente les lanzarían en cualquier momento. Carlos recibía miradas de aprobación y hasta de admiración abierta por parte de las chicas. Había regresado hacía unos días de un viaje al mar, con un bronceado intenso. El contraste entre su piel morena, el cabello más claro por el sol y sus dientes blancos lo hacía ver especialmente impactante. Contestaba con gusto preguntas sobre el viaje, contaba anécdotas del sur y, como era habitual, adornaba un poco la verdad, especialmente sabiendo que nadie allí entendía mucho del tema. La gente lo escuchaba, suspirando entre la admiración y la envidia, mientras Carlos, con su famoso gesto de apartarse el flequillo de la frente, disfrutaba a plenitud del reconocimiento que tanto había extrañado durante el verano. ¡Qué tontería! Se oyó de pronto una voz baja. Carlos se congeló y giró la cabeza. Una chica completamente desconocida lo miraba con una sonrisa burlona. En medio del reencuentro con sus compañeros, ni siquiera se había dado cuenta de su presencia. Estaba sentada en su pupitre, observando con curiosidad y, por lo visto, escuchando el relato en voz alta de Carlos. ¿Qué?, preguntó él, confundido. Pues eso, no exageres tanto. ¿Por qué suponer que todos los demás son más tontos que tú? Tú no pudiste estar en esa costa viendo Turquía al otro lado del estrecho. Es otra costa, otro estrecho completamente distinto. A través de ese, vale, pero no a través del mar. ¿O tienes ojos con zoom capaces de atravesar 800 kilómetros de distancia? ¿Qué?, repitió Carlos, ahora ya claramente desconcertado, y miró alrededor, incómodo. Lo que oíste, insistió ella con otra sonrisa socarrona. Miente con más cuidado. Lo sacó del apuro la llegada de la profesora tutora, que entró justo a tiempo en el aula. ¿Y esa quién es?, murmuró Carlos, molesto, a su compañero de pupitre mientras tomaba asiento bajo la mirada burlona de la desconocida. Pero enseguida la maestra respondió su pregunta. Chicos, os presento a Elena Herrera, nueva alumna de la clase. Se ha trasladado desde otro colegio. La nueva se levantó e hizo una ligera inclinación de cabeza a todos los presentes. Fue entonces cuando Carlos notó por primera vez esa contradicción entre el aspecto físico de la chica y su forma de comportarse. No tenía nada especial. Es más, era claramente poco agraciada. Delgada, pero con brazos y piernas demasiado largos y flacos, una boca enorme y ojos redondos que le daban un aire de rana crecida. El peinado un tirante y liso recogido en cola de caballo tampoco le favorecía nada. Con ese aspecto, según Carlos, lo lógico habría sido que se sentara calladita en un rincón sin llamar la atención, y menos aún interrumpir cuando la gente normal estaba hablando. Pero ella claramente no compartía esa opinión. Todo lo contrario, desde los primeros días se dedicó a conquistar territorio y autoridad. Y para cuando llegó el final del primer trimestre, Carlos, para su asombro, descubrió que Elena se había acercado peligrosamente a sus dominios. Primero, resultó ser una sabelotodo, que enseguida se colocó como la mejor alumna del curso, y luego también de toda la generación. Segundo, pese a su apariencia desgarbada, resultó tener logros deportivos que hacían que su propio, y bastante modesto, tercer nivel juvenil en natación pareciera una broma. «Tío, ¿te has enterado?», le dijo un compañero, cerrando los ojos con asombro. La tía jugaba al voleibol, o sea, jugaba en serio. Estaba a punto de entrar a la selección juvenil. O bueno, la selección femenina juvenil. ¿Cómo se dice cuando son chicas? Da igual. El caso es que era selección nacional, ¿lo pillas? Pero tuvo una lesión y la sacaron del equipo principal. Por eso ahora estudia en un colegio normal, pero sigue siendo una crack. ¿Pero en qué es crack?, se enfadó Carlos con su amigo. Si aún tuviera futuro en el deporte, lo entendería. Pero ahora, ¿por qué todos andan babeando por ella? Ni que fuera alguien importante.
Es una fracasada cualquiera. Sí, claro, fracasada, bufó el chico. Si eres tan valiente, ve y díselo en la cara. A ver quién sale ganando. Incluso en altura, la nueva lo superaba por un par de centímetros. Un detalle pequeño, pero un hecho contundente. Pero lo más indignante, en opinión de Carlos, era el carácter de aquella chica. Atrevida, provocadora, siempre tenía una respuesta lista y sin pensárselo dos veces se lanzaba de frente cuando había que defender su punto de vista o demostrar algo. Para ella no existían autoridades ni miedo. Y ni siquiera su falta de belleza parecía generarle complejos. Sonreía de oreja a oreja con su enorme boca y siempre se ataba el cabello con una simple goma, sin preocuparse, como las demás, por los mechones bien colocados, el maquillaje o las uñas. Carlos no estaba dispuesto a ceder su liderazgo ni su autoridad ante nadie, y mucho menos ante una chica recién llegada. A pesar del primer golpe en la nariz que recibió el día en que la nueva llegó a clase, aceptó el reto. Pero Elena Herrera resultó ser demasiado para él. Era más ingeniosa, más sarcástica, más aguda y, sobre todo, más inteligente. Después del colegio, se perdieron de vista un tiempo, hasta que, pasado un tiempo, coincidieron por la calle. «¿Vázquez? ¿Eres tú?», escuchó Carlos una voz sorprendida a sus espaldas. Se giró. Frente a él estaba una mujer joven, morena, de figura espectacular y unas piernas de escándalo. ¿Dónde habían estado sus ojos cuando iban al colegio? Elena. Has cambiado muchísimo, dijo, con sincera admiración. Increíble. Y tú no has cambiado nada, rió ella. Sigues siendo igual de guapo. Se sentaron en una cafetería y charlaron largo rato, riendo al recordar los años escolares y sus complicadas relaciones. Sí, Elena, me las hiciste pasar canutas en el cole, negó con la cabeza Carlos. ¿Qué carácter tenías, madre mía? Bueno, no era por gusto, respondió Elena, con una sonrisa triste. Toda mi vida fue el deporte. Desde los 7 años, ¿sabes? Entrenamientos, concentraciones, partidos, viajes. Vivía en internado, incluso cuando íbamos al colegio. Todo eran compañeras de equipo. Y de repente, fuera. Bueno, no es que me echaran, estoy exagerando. Fue la vida. Una lesión. Ya sabes. El voleibol son saltos y saltos. Yo ya los había dado todos. Y de pronto me encontré en el vacío. No sabía cómo vivir, qué hacer. Volví al colegio con un solo deseo en la cabeza: armar un buen lío, provocar una pelea seria, que me expulsaran rápido. Y de pronto, Carlos alzó la vista al ver que ella se detenía. Y de pronto te vi a ti, sonrió Elena. Bueno, más bien te escuché. Estabas contando una historia absurda sobre el Bósforo, ¿recuerdas? Y entonces, no sé por qué, me tranquilicé. Pensé, mira, hay gente normal, viven sin deporte, respiran, estudian, se cuentan mentiras entre ellos, como este guapito. Y bueno, la verdad es que me enamoré de ti, Carlos, aunque tú no lo supieras. Carlos y Elena empezaron a salir. Estaban bien juntos. El amor de Elena, hay que decirlo, llenaba de orgullo el ego de Carlos. Todo volvía a su sitio. Volvía a ser el mejor, incluso para esa chica fuerte e indomable que tanto lo había hecho sufrir en el colegio. Ahora ella era una mujer hermosa, lo cual hacía su victoria aún más dulce. Carlos, no sé cómo decirte esto. Elena, siempre tan valiente y decidida, se sonrojó y dudó, y luego sonrió, feliz y luminosa. Vamos a tener un bebé. No sé cómo pasó, pero es maravilloso. Carlos, amor mío. Sí, es pronto, inesperado, pero es que se detuvo. Él no decía nada, callaba con dureza. ¿Y qué tiene de maravilloso eso, según tú?, dijo finalmente Carlos, con voz fría y cortante. ¿Estás loca? Yo no quiero un hijo, y menos ahora. Abórtalo. Elena lo miró, apretó los dientes como había hecho toda su vida y lo echó de su casa. Así fue como Carlos Vázquez, inteligente, valiente, orgulloso y guapo, el modelo perfecto de hombre de verdad, según todos, incluso él mismo se reveló como un cobarde y un canalla. Se fue de su ciudad natal a estudiar, trabajar y vivir en otro lugar. Años después, conoció a una chica. Mejor dicho, la vio en el escenario de un concurso estudiantil ridículo, increíblemente guapa, y no pudo apartar los ojos de ella. Ella le sonrió. Y él se casó con Sofía. Pronto nacieron Valeria y Camila.
Carlos trabajaba mucho, adoraba a sus niñas grandes y pequeñas y habría sido un hombre completamente feliz. Si no fuera por esa culpa constante, como una sombra adherida al corazón. Muchos años después, volvió a su ciudad natal por trabajo y, por casualidad, se encontró con Elena. Se reconocieron al instante. Ella apenas había cambiado. Hola, Vázquez, dijo ella, con naturalidad, como si se hubieran visto ayer en clase. Hola, Elena, respondió él. Por favor, hablemos. Solo, hablemos. Se sentaron en una cafetería, pero la conversación no fluía. Mamá, ¿por qué no contestas el teléfono? Se oyó de pronto una voz preocupada. Una joven esbelta, de ojos grises, con cabello largo y ligeramente ondulado, se detuvo junto a la mesa. Mamá, dijo Carlos, desconcertado. Miró a Elena y luego volvió a mirar a la chica frente a él. Ella, extrañada, lo miró con atención y parpadeó con sus grandes ojos grises. Sus propios ojos. Sofía y Carlos seguían sentados en silencio. Las hijas, que hacía rato habían vuelto a casa, se habían asomado a la cocina, pero al ver las expresiones de sus padres, cerraron la puerta. Ahora suspiraban al otro lado, asustadas e impacientes. Así que me mentiste toda la vida, dijo Sofía. Tienes una hija adulta. Vaya, empezaste temprano, Vázquez? No, Sofía, no, susurró Carlos con voz suplicante. Toda la vida me mentí a mí mismo, diciéndome que era una persona honesta. A ti solo te he mentido los últimos 3 años. Yo no sabía que Ana existía, no lo sabía. Ni siquiera imaginé que Elena hubiera decidido quedarse con el bebé. Yo, en aquel entonces me acobardé tanto. ¿Quién iba a pensar que ella sería tan valiente, tan fuerte? No sé qué decirte, dijo Sofía tras un largo silencio. No sé qué debería hacer, ni siquiera si debería hacer algo. No tengo idea de si algún día podré comprenderte o perdonarte. No lo sé. Pero ahora, por favor, vete. Necesito quedarme sola y pensar. O al menos intentarlo. Carlos se levantó y se fue. Al día siguiente, sonó el timbre. Hola, Sofía, dijo una joven morena de ojos grises que estaba en la puerta, y dudó un instante. Perdón, no sé cómo dirigirme a usted con respeto. Yo soy Ana, la hija de su esposo. Pronunció esas palabras y pareció escucharse a sí misma. Y luego, al notar lo absurdo de esa frase, soltó una carcajada repentina, fuerte, alegre y sincera. Por segunda vez en 24 horas, Sofía escuchaba una historia sobre la vida de su esposo, aquel hombre tan conocido y tan querido, que de repente se había vuelto extraño y lleno de secretos. Yo nunca tuve padre, contaba Ana. Y de repente, hace 3 años, apareció, de forma totalmente inesperada. Le soy sincera, al principio no sabía qué hacer con él. Incluso pensé que no lo necesitaba. Y sin embargo, recorrimos ese camino juntos, largo y difícil. ¿Y sabe qué entendí al final? Que perdonar es uno de los sentimientos más luminosos y hermosos que existen. De verdad, se lo juro. Sofía, si yo, y hasta mi madre, perdonamos a ese desastre de padre, entonces usted está casi obligada a hacerlo también, dijo de repente Ana, sonriendo. A fin de cuentas, con usted ha fallado mucho menos que con nosotras. ¿No cree? No. Sí, no sé. Tal vez tengas razón, Ana, dijo Sofía con dificultad. Pero no tengo idea de qué decirle, cómo empezar, por dónde. Es tan difícil, tan raro. Vivir con alguien 20 años y de repente descubrir que no es del todo quien creías. Se enredó en las palabras, en los pensamientos, en lo que sentía. Y se quedó en silencio. ¡Ay, Sofía, deje eso ya!, exclamó Ana, haciendo un gesto con la mano. Él es exactamente como usted lo conoció esos 20 años. Y en cuanto a qué decirle, quizás no hace falta decir nada. Estoy segura de que él lo entenderá igual, él la ama. Y, de pronto, escúcheme. Ana se levantó de golpe, como si una idea brillante la hubiera alcanzado. Ya lo tengo, Sofía, simplemente, póngase el vestido. Ese mismo, el que él le trajo, el que yo ayudé a elegir. Solo póngaselo, y él lo entenderá todo sin palabras.